Hola a todos, bienvenidos compañeros de la carne a Meatspad versión en español. Hoy en esta nueva edición, Hablemos de Carne, primera edición con US Meat México, Centroamérica y República Dominicana. Bienvenidos a este podcast, bienvenido Gerardo. Muchísimas gracias Paco, gracias por la invitación. No, gracias a ti, la verdad teníamos tiempo, yo creo que es formalmente la primera vez que nos conocemos en persona. Pues como saben todos, la pandemia pegó, inició esta plataforma durante la pandemia y bueno, ahorita estamos en Monterrey, Nuevo León, y qué gusto que nos pudimos dar el tiempo de platicar un poco. Tenemos mucho material de qué hablar. Sí, gracias y la verdad muy contento de estar aquí contigo en el podcast y con toda tu audiencia que nos sigue. No, muchísimas gracias y la verdad pues agradezco esta oportunidad para darte las gracias a ti, a todo tu equipo por darnos esta oportunidad de que confiaron con este proyecto. Y la verdad, pues qué mejor que estar aquí en nuestra tierra. Eres de Monterrey. Sí, de aquí soy regio. Estamos en el fondo, estamos a punto de probar un ribeye, por supuesto, de carne americana. Ajá. Y bueno, si gustas, la verdad, me gustaría que nuestra audiencia te conociera un poquito de ti, de cómo inició esta pasión por la carne. Sabemos que es bastante tema, pero bueno, por ahí podemos empezar. Vamos a arrancar, soy regio. Yo arranqué mi historia en US Meat en 1997. Ya estoy a punto de cumplir 25 años en US Meat. Y la verdad que bueno, ha sido una transición y una evolución de los mercados, del consumidor, de los diferentes canales que han surgido y demás. Porque a final de cuentas en el 97 teníamos prácticamente 2-3 años que se implementaba el TLC, el original. Entonces, desde entonces hasta hoy en día, pues yo creo que todos estos cambios me ha tocado vivirlos de primera mano, ¿no? Entonces, creo que traemos mucho por platicar, mucho por compartir aquí con tu audiencia y pues solamente compartir un poquito de las experiencias vividas en esta industria cárnica por tantos años. Claro. Como director de US Meat México, también estás involucrado en Centroamérica, correcto, República Dominicana. Platícanos un poco de lo que haces, ¿no? Para ese incentivo, esa promoción de la carne americana en Latinoamérica. Fíjate, bueno, primeramente si quieres arranco un poquito con la parte de US Meat, las funciones de US Meat. Es una organización sin fines de lucro. Más que la parte comercial, más que vender, buscamos el incremento en el consumo de los diferentes mercados, de los diferentes productos cárnicos de res y cerdo. En este caso, la oficina que me toca dirigir, México, Centroamérica y República Dominicana. Estamos hablando que son 8 países, incluyendo que es Guatemala, El Salvador, Honduras. Tenemos Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, países, la región que pertenece y participa en el CAFTA. México, que ahora está con el TEMEC. Entonces, referente a la pregunta específica de cómo lo hacemos, bueno, yo creo que no es una estrategia única, sino más bien es una adaptación en cada uno de los países. Nosotros trabajamos basados en cada una de las necesidades, de las oportunidades, de los mercados. Y a final de cuentas creo que son diferentes análisis que se llevan a cabo para tratar de hacerlo más efectivo y ver cómo podemos hacer que las familias en cada uno de esos países tengan la proteína cárnica en sus casas. ¿Cómo inició? Me comentaste 1997. ¿Cómo fue esa transición desde, como comentaste, el inicio de NAFTA en ese entonces? ¿Cierto? Sí. Fue en el 95, 94, 95 cuando empezó. Sí. ¿Cómo fue esa transición de tus inicios? De cómo llegaste a US Meat? ¿Cuál fue? Digo, podemos ir para que nuestra gente conozca un poquito más de ti, de qué es lo que haces detrás de cámaras que a lo mejor mucha gente no ve. Fíjate que voy a platicar algo que quizá no mucha gente sabe. Yo de alguna manera entré a US Meat en ese entonces por un cierto error. Fue un error porque cuando a mí me llaman de US Meat, yo pensé que era una agencia de recursos humanos. Entonces, yo quería, me dijeron, oye, ¿sabes qué? Te invitamos a participar con nosotros, a trabajar con nosotros. Yo no me hacía viendo trabajando en una empresa de recursos humanos, ¿no? Yo quería trabajar en la industria cárnica. Fue hasta después de que me insistieron para una entrevista en ese entonces y a final de cuentas platicando con la persona que me explicó ya la función de US Meat fue que
dije, caray, no sé la oportunidad que estaba perdiendo, ¿no? De dejarla pasar. Entonces, la verdad, desde entonces, en ese entonces yo empecé a trabajar en Guadalajara. Yo abrí la oficina de Guadalajara. Con base allá, me tocó trabajar toda la zona del Pacífico y el Bajío del país. Y ahí fue donde me empecé a involucrar mucho en la parte del sector del turismo y del área del food service. Y ahí fue donde me empapé con todas esas oportunidades que había en ese entonces. Desde Oaxaca hasta Los Cabos, ¿no? Toda la zona del Pacífico y parte del centro del país también. Ya después vienen los cambios, se dan los cambios, me muevo a Monterrey, mi ciudad natal, y aquí ya las funciones empiezan a cambiar, me empiezo a involucrar más en el área de procesadores, empiezo a trabajar más en la industria del supermercado, y al final de cuentas, hace aproximadamente 15 años fue que se da la oportunidad para la expansión de los mercados de Centroamérica y República Dominicana. Algunos países estábamos recién abriendo en ese entonces el tratado del CAFTA con Estados Unidos. Panamá todavía ni siquiera había entrado en ese entonces a participar en este tratado. Panamá estaba fuera. Y bueno, fue una evolución de cómo trabajar con cada uno de estos diferentes países. Mismo México, que aún México siendo el mismo país, hay tantas diferencias en las diferentes zonas geográficas. No es lo mismo un Tijuana, un Sonora, a un Mérida, a un Tabasco. Y creo que lo más importante para poder ser efectivo es poder tener el conocimiento de cada una de las regiones y en este caso también cada uno de los países que trabajamos. Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Honduras, el mismo República Dominicana, ¿no? Todos son diferentes. Unos tienen oportunidades en ciertos sectores, caso de República Dominicana, sé que tienes muchos seguidores también por allá y nos están escuchando en el área del sector turismo, y ha crecido también no nada más en el turismo, sino en el consumo local. Honduras, también sé que has estado muy activo en Honduras y con tantas oportunidades, tantos buenos amigos que tenemos por allá también en Honduras, en la parte también de la importación y proceso de cerdo, por ejemplo. En fin, creo que cada uno de los países trae sus oportunidades y hay que adaptarse a cada uno de ellos. No, por supuesto, y yo creo que por la naturaleza de mi puesto ahorita que estoy representando a Ultrasource, que reside en Estados Unidos, en Kansas City, me toca dialogar con mucha gente en Latinoamérica que precisamente es lo que hace, tratando de importar o importando actualmente producto americano, ya sea en forma de pasta, ya sea en forma de pierna de cerdo, ya sea en forma de algún tipo de recorte, y transformándolo en algún tipo de procesado, carne procesada, un producto cárnico que le da un valor agregado, ¿no? a eso. Yo creo que eso es mucho de la tendencia, ¿no? Que se ve, es prácticamente un poquito más. Yo creo que de hecho lo que estamos viendo en estas condiciones post pandemia o durante la pandemia, que aún todavía seguimos dentro de ella, es precisamente esa parte de esa diferenciación, precisamente en la industria cárnica. Y esa diferenciación nos va a hacer en unas aperturas de diferentes mercados. Voy a hablar del caso específico de México para ejemplificar. Más del 50% de la importación de cerdo se deriva de un solo producto, que es la pierna de cerdo con hueso. Lo que estamos tratando de hacer nosotros es trabajar con empresas mexicanas procesadoras y generar ese valor agregado en el producto. Queremos desarrollar diferentes alternativas. Y esto no es cuestión solamente de una bandera, llámese de Estados Unidos o sea cerdo de donde sea. Lo que a final de cuentas estamos buscando es crecer la categoría. Hoy en día creo que es importante mencionar los consumos per cápita, cómo se han venido generando en los últimos años. Fíjate, Paco, en el año de 1990, principios de los 90, precisamente cuando empezábamos con el TLC, el consumo per cápita de proteína era de 35 kilos. Esto incluye res, cerdo y pollo. Anual, en México. Hoy, 2021, estamos cerrando el año con 69, casi 70 kilos. Estamos hablando de que estamos duplicando el consumo per cápita. De esos 70 kilos, el 50% es pollo. Por la naturaleza de la economía, claro, estamos hablando que el 50% es pollo, 20 kilos es cerdo, 15 kilos es res. Si me preguntas, ¿tenemos espacio para crecer? Tenemos muchísimo espacio para crecer. Nuevamente, tenemos que crecer la categoría de cerdo, tenemos que crecer la categoría de res.
Yo creo que es donde tenemos que buscar esas alianzas con empresas mexicanas para buscar ese valor agregado en el consumo. Cuando tenemos productos de valor agregado, pues es más fácil alcanzar nuevos mercados o nuevos canales, mejor dicho. Uno de ellos, que yo estoy convencido que no ha sido explotado de la manera correcta a los alcances de la industria cárnica todavía, son las tiendas de conveniencia. Creo que tenemos mucho por hacer ahí. Vemos otros países alrededor del mundo donde las tiendas de conveniencia son un escaparate de los productos cárnicos de valor agregado para consumo final. Y creo que en México todavía tenemos mucho por hacer. Llámese tiendas de abarrotes. Pues llámese desde una tienda de abarrotes hasta quien es considerado la cadena de restaurantes más grandes en México, Oxxo. ¿Qué hacemos en Oxxo, en la industria cárnica? Creo que tenemos mucho por hacer ahí todavía. Entonces, es increíble, pero estamos ciertamente limitados. Entonces, es un ejemplo. Oxxo, Super 7, en fin, todas esas tiendas de conveniencia que creo que tenemos mucho por hacer. Pero al final de cuentas, US Meat no vende, pero sí hace alianzas con empresarios mexicanos. Espero que te interrumpa, pero yo creo que ya que hablas de alianzas, se me hace muy interesante lo que me comentas de cómo US Meat México ha logrado esas alianzas, colaboraciones, de fomentar esas alianzas con productores locales. Hablamos hace rato con el chef de lo que está preparando, ¿no? Esos complementos que pueden llegar a ayudar al consumo de carne, porque al final de cuentas la carne no se consume sola, va con algún complemento. Y cómo, platícanos un poco de este proyecto o de esta estrategia. De esta estrategia, exactamente. Fíjate que te voy a platicar de dos. Una que va dirigida directamente al consumidor final, vamos a llamarle al business to consumer, y un poquito al business to business, que son en el nivel institucional, en la parte educativa. Y me voy a ir un poquito a la parte educativa en algún momento con asociaciones y organismos mexicanos como ANETIF, que creo que tú también... Eso va dentro de las preguntas del tema del día de hoy. Sabía que por ahí podía ir, entonces aprovecho de una vez en esta temática de alianzas estratégicas que estamos haciendo, pero me regreso primero a la parte de esta alianza estratégica que hacemos para el consumidor final, a final de cuentas. Sabiendo las condiciones económicas y sabiendo ese sentir que tenemos hoy en día siempre de apoyar a la sociedad y a los productores locales, fue que nosotros, como representantes de la industria cárnica americana, pues lejos de ser los locales, a final de cuentas éramos exactamente lo contrario, sino que lo que hicimos fue buscar alianzas con quien producía productos agrícolas mexicanos y cómo poder en conjunto desarrollar nuevas alternativas en beneficio hacia el consumidor. Empezamos un proyecto piloto en Veracruz con una finca cafetalera, la cual es en el estado de Veracruz es muy, muy conocida, y a final de cuentas ellos tienen rub de café, cremas de café, mantequillas de café, dentro de muchos productos que ellos hacen de valor agregado con el café. Y en conjunto con ellos desarrollamos una serie de recetas usando carne de res y carne de cerdo americana. Y donde decimos, bueno, ¿dónde vendes tú? Bueno, yo vendo en supermercados. Hablamos con los supermercados de la localidad en el estado, y donde la gente, el consumidor final, a través de una campaña digital de influencers, hacíamos saber a la gente que si consumían el producto cárnico de res y o cerdo americano, en conjunto con los productos locales de café, lo cocinaban y lo subían a sus redes sociales, les hacíamos llegar ciertos premios de alguna manera. Lo que estábamos buscando era de alguna manera incentivar también el consumo y reactivar la economía, a final de cuentas, en el estado y en beneficio de los productores locales. La verdad, la campaña nos funcionó tan bien que nos fuimos expandiendo a otros estados. Después de ahí nos fuimos a la Ciudad de México. En la Ciudad de México trabajamos con una cooperativa de vegetales hidropónicos y mismo esquema. Trabajamos con ellos, desarrollamos recetas, apoyamos en la parte comercial. Después nos fuimos al estado de Yucatán. Ahí estuvimos trabajando con apicultores. Estuvimos haciendo recetas con miel
También estuvimos con quienes venden la sal rosada, también en la zona de Yucatán. Después nos fuimos a Querétaro, estuvimos trabajando con un whisky de maíz, quesos. Y terminamos este tour en el 2021 en Ensenada, Baja California. Cerveza artesanal y dentro de otros productos que están produciendo por allá. Entonces, cuando vimos esta iniciativa y la reacción de los productores locales, la verdad, y el éxito que se tuvo en esta campaña, no solamente mediática, sino realmente tangible y comercial, en beneficio de ellos, los demás estados empezaron a darse cuenta de lo que estábamos haciendo y todos empezaron a levantar la mano. Yo también quiero. Yo también quiero. Entonces, hoy en día es increíble. Tenemos a Jalisco en espera, tenemos a Chihuahua, tenemos a Sonora, tenemos a Colima, tenemos, en fin, tenemos más estados de los que nos va a alcanzar para el 2022. La verdad nos da mucho gusto poder decir, estamos trabajando en conjunto y en favor siempre de la sociedad y en beneficio de la producción agrícola local. Eso es en la parte de esta campaña global que traemos en conjunto con los productores locales, dirigidas hacia el consumidor final. Pero traemos otras alianzas, y si quieres lo platicamos de una vez. Claro, adelante. Unas alianzas con organismos nacionales, que es en la parte educativa, que es Asociación Nacional de Establecimientos de Tipo de Inspección Federal, o ANETIF, con quien ya tenemos muchos años trabajando en conjunto. Y por ahí fue la vía de donde nos conocimos. Por ahí fue la vía, precisamente, con el ingeniero Mario Gorena, Sí. que nos conocimos ahí, quien en ese entonces él presidía ANETIF, hoy el ingeniero Huerta también, un buen amigo, Claro. quien aprovecho y mando saludos, al igual al ingeniero Mario Gorena, que le tengo mucho cariño, ¿qué te puedo decir? Y bueno, a final de cuentas, con ellos teníamos una participación en uno de los diplomados icónicos que se tienen Claro, hoy en día, ¿no? que es la industria cárnica, que es el diplomado en carnes. Y hay que hacer énfasis, ¿no? De eso, tomando el tiempo de la importancia, primeramente, número uno, la importancia de USMF para identificar esas plataformas, esas vías para informar, porque eso es tratar de educar a la industria. ¿Cómo lo cocinaste, chef? Platícanos un poquito lo que estás haciendo. Estamos haciendo un ribeye, tenemos un cocimiento al punto en la parrilla con tapa. Tenemos también empalmes y unos chilitos rellenos de queso crema, de guarniciones, y una salsa negra de aguachile especialmente diseñada para el ribeye. Excelente. Volveremos en un instante hablando de la importancia de los complementos y cómo US Meat México está apoyando productores locales para optimizar y maximizar el consumo de carne con otros complementos. Volvemos. Platicábamos anteriormente con Alejandro Gutiérrez, que preside la SMP, hablando de la importancia de la comunidad, ¿no? De cómo la carne raramente, a lo mejor culturalmente hablando en México, vamos a hablar de México, raramente vas a ver un plato de carne y nada más que lo que se come, ¿no? Realmente lo traes con complementos. Comentaste sus colaboraciones con la parte de la cerveza, que es una parte bien importante de esa comunidad. Y bueno, todo lo que va acompañado con la carne, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, volviendo al tema de ANETIF, yo creo que son de las cosas que yo admiro de US Meat, porque apostarle a que la mejor manera de cómo incentivar el consumo de la carne es, para empezar, que la gente sepa, ¿no? La gente sepa qué está consumiendo. Y en este diplomado, que ya lo hemos hablado, que lo lidera el doctor Jesús Velasco, que al igual el ingeniero Gorena los aprecio bastante, sin ellos no estuviera aquí. Y siempre hay que estar con los pies en la tierra, ¿no? Ahorita estás con los pies en mi tierra. Sí. Estamos aquí en esta parte de Nuevo León y la verdad muy contento de poder dar ese granito de arena.
Así es. De cómo, ya sea esa plataforma o SMP o demás plataformas, a lo que ayuda es esa banderita, ¿no? Al cómo la gente consuma más carne de una manera eficiente y también que esté informada, ¿no? Claro. Que esté informada, que no le den gato por liebre, que lo que estoy comiendo es carne natural. Y bueno, y ahí no sé, digo, ahí podemos ir platicando de más temas, pero yo creo que es importante el tema del conocimiento. Sí. El conocimiento es poder. Y yo creo que es la excusa más clara, ¿no? Que dices, bueno, no, es que yo no sabía. Sí. No, pues es que el hecho de no saber o no saber de uno que está consumiendo pienso yo que es culpa de uno por no preguntar. Es tu responsabilidad. Y de la misma manera, Paco, nos sentimos nosotros con esa obligación y ese compromiso de decir, si US Meat, México, Centroamérica, República Dominicana, tiene la forma y tiene los medios de poder enaltecer ese conocimiento en industrias, en los diferentes países, lo tenemos que hacer. Mal haremos si no lo hacemos. Fue así que, y a través, y como lo dices tú, del ingeniero Gorena y de Jesús Velasco, la verdad que son los pilares de este primer diplomado, de este diplomado en carnes que ha llevado a la industria cárnica a otro nivel. Qué bueno que podamos tener gente en la industria más conocedora, porque cuando tenemos gente en la industria más conocedora, a todos nos hace una mejor industria, al final de cuentas. Qué bueno que se puede enaltecer este conocimiento en la industria cárnica, porque al final de cuentas, al tener mayor conocimiento, creo que es un beneficio, no solamente como industria, sino como empresas y como personas y en general. Y una de las cosas que yo me acuerdo, platicaba con el ingeniero Gorena de ANETIF en su momento, le decía, bueno, si yo soy un graduado de este conocimiento, de este diplomado cárnico, ¿qué sigue? Quiero más. La gente necesita más. ¿Qué viene? ¿Qué sigue? No me dejes ahí, no me limites a eso. Vamos a darle una continuidad a este conocimiento, y fue entonces que empezaron a nacer y surgir varios diplomados en conjunto con una de las instituciones académicas más prestigiadas en el país, que es el Tecnológico de Monterrey. Fue así como nacieron diferentes opciones de productos educativos. Empezamos en la parte comercial, comprometidos en esa búsqueda de cómo vender más. Queremos vender más carne. Sacamos un diplomado en la parte comercial para la dirección y el área de ventas. Después se viene la cuestión del COVID, y eso no fue una limitante, fue al contrario una oportunidad, porque empezamos a ver esta transformación de las empresas en la industria cárnica en la vía digital, y fue precisamente así se llama, transformación digital para empresas de la industria cárnica. Es un tema bien importante, ¿no? Porque a veces vemos mucha gente renuente en el por qué. Bueno, ¿por qué si llevo 40 años, 30 años haciendo esto de esta manera, por qué me tengo que adaptar? Así es. Entonces yo creo que hay una manera que este tipo de plataformas de educar a esa gente que está en esos, en la dirección de ciertas empresas, de decir, mira, por esto es importante. Estás vendiendo $1, puedes vender $5, y deja al algoritmo hacer su trabajo para que puedas vender más. Una de las cosas que tenemos hasta cierto punto un reto es que, y es una oportunidad de alguna manera también, la mayoría de las empresas en México son empresas familiares. Y los nietos o los hijos quieren seguir manejando los negocios como lo hacía el padre o el abuelo. De verdad, si te quedas en ese esquema, estás muerto, no tienes nada por hacer. La evolución del mercado ha cambiado tanto que tenemos que cambiar radicalmente adaptándonos al mercado. Entonces, hoy no es solamente tener una venta en una tienda física. Hoy necesitas tener 2 tiendas, física y digital. Y de ahí cada una de ellas lleva sus estrategias. Entonces, raro es que una empresa no tenga venta en línea, y tienes que entregar servicio a domicilio, y tienes que tener, yo creo que todo lo que hoy en día ya conocemos en los últimos años. Hacerla más fácil para el cliente final. O sea, que nada más le pique y a la puerta de tu casa, ¿no? Y yo creo que es un tema que lo venimos viendo en la industria cárnica, esa renuencia de cómo adaptarse a lo que viene, a lo nuevo que viene, ¿no? Entonces, me toca mucho en mi trabajo. Me siento muy afortunado porque he tenido las bases, por así decirlo, de empezar al revés. Entender lo técnico, lo científico, y luego dar un paso atrás y a lo mejor irme a entender un poco
el tema de marketing. Uh-huh. A mí me ha servido porque, y me lo dijo alguien ya hace tiempo, que no estás vendiendo clavos. Vender Uh-huh. carne no es vender un material que no se echa a perder, un material que no tiene un impacto en la calidad como la carne, que hay muchísimos factores que impactan su calidad. Y yo creo que irme, soy afortunado porque he tenido esa oportunidad de irme al revés. Así es. No, y la verdad, digo, yo creo que tienes que tener un conocimiento comercial, un conocimiento técnico, un conocimiento de mercado para ser lo más efectivo posible en la parte de ventas, que es lo que todo el mundo estamos buscando hoy en día. Entonces, en conjunto con estas alianzas con ANETIF, como por ejemplo es uno de ellos, es que hoy en día tenemos 3 diferentes diplomados, además de cursos que se llevan a cabo durante el año. Ya estamos cocinando los nuevos, los que vienen, y viene mucho en la parte de innovación y desarrollo. Creo que precisamente platicábamos hace un minuto de esta búsqueda de innovación y desarrollo. Son parte de los productos educativos que traemos en preparación para el 2022 en conjunto. Entonces, yo creo que tenemos que seguir trabajando de la mano y a final de cuentas todo es en beneficio de la industria cárnica. Tendencias de que algunas entidades, empresas, puntos de venta, tomando ventaja de esta situación, inyectan más de lo debido